Bueno, pues yo lo que voy a contar es más o menos lo que pone aquí, este título que se me ocurrió para la charla, que si al final de la charla entendéis por qué lo he llamado así, pues entonces será que lo he hecho bien y lo he explicado, ¿no? Hielo, fuego y ruido, sismología volcánica en la Antártida, ¿no? Bueno, vamos a empezar hablando del... ¿Más? Vale. Bueno, el título tiene tres partes, hielo, fuego y ruido. Vamos a hablar del hielo primero, que es, bueno, ¿por qué? Que estamos en la Antártida, ¿no? Bueno, no se ve muy bien, pero esto que hay aquí es la Tierra y es una vista un poco común de la Tierra desde el Polo Sur. Esto que tenemos aquí es el continente de la Antártida, que ocupa el Polo Sur de la Tierra. Tiene una extensión equivalente a la de Europa, un diámetro de unos 4.000 kilómetros. En verano es más pequeña, en invierno, debido a toda esta cobertura de hielo marino, pues es bastante más extensa. Y bueno, hay una estructura, una cordillera que atraviesa toda la Antártida, que se conoce como las montañas transantárticas, y separa la Antártida en dos partes, que son bastante diferentes, ¿no? Toda esta región de aquí es la Antártida Oriental, y a este lado tenemos la Antártida Occidental. En la Antártida Oriental está el Polo Sur y está cubierta por una gruesa capa de hielo. La Antártida Occidental es más irregular, hay zonas de montaña, hay zonas de hielo marino permanente por ahora, y algunas zonas cubiertas de hielo también. Bueno, la Antártida está cubierta en el 98% de la superficie por hielo. Solamente hay algunas zonas con suelo expuesto que coinciden con las cimas de las montañas o las zonas costeras, sobre todo en la península antártica. Este hielo supone el 90% del agua dulce del planeta, o sea que es un gran volumen de hielo acumulado. Bueno, en la Antártida Oriental se registra el clima más frío y más seco de toda la Tierra. Aquí tenemos un mapa con temperaturas. Se alcanzan medias de 60, por debajo de 60 grados bajo cero. Esos son medias anuales. Y aquí tenemos la precipitación, que está por debajo de los 200 milímetros anuales, ¿no? O sea que es un desierto prácticamente y además helado, ¿no? La zona de la península antártica, que está mucho más al norte, ¿no? Está a 2.000 y pico kilómetros del Polo Sur, pues es diferente, tiene mucha más lluvia. Las temperaturas son ligeramente más altas, las medias solo están alrededor de 5 a 15 grados bajo cero. Bueno, en la Antártida hay del orden de un centenar de bases. La Antártida, desde el año 59, se firmó el Tratado Antártico, se dedica exclusivamente a fines pacíficos y científicos. No se pueden hacer pruebas de armamento, no se puede hacer explotaciones de recursos naturales. Entonces, está solamente dedicada a la investigación científica. Y hay muchos países, todos los países firmantes del Tratado Antártico tienen bases en la Antártida. Aquí tenemos las zonas en las que están, normalmente en zonas accesibles, en la costa. Hay una base en el Polo Sur, la base Amundsen Scott. Y bueno, la zona con más bases es justamente la más alejada del Polo Sur, la zona norte de la península antártica. Aquí tenemos una ampliación de esa zona de la península antártica y este archipiélago de islas paralelo a la península se llaman las Islas Shetland del Sur. Esta región intermedia es el estrecho de Bransfield y esta es la zona con mayor acumulación de bases antárticas de todo el continente. En particular, aquí veis la banderita de España, pues ahí España tiene dos bases. Una en la isla de Decepción, que es esta de aquí, y otra en la isla Livingston. Bueno, aquí vemos, se trata de dos islas muy diferentes, que están cerca, están a 40 kilómetros una de otra, pero son muy diferentes. La isla Livingston, que es donde está la primera base que se fundó, es muy montañosa, tiene picos de casi 2 kilómetros de elevación,
mientras que la isla de Excepción es mucho más baja. La isla de Excepción es una caldera volcánica en realidad, que es la parte superior de un edificio volcánico que se extiende hasta 1 kilómetro, hasta el fondo, o sea, hasta el nivel del fondo del mar, que está 1 kilómetro por debajo de la superficie, ¿no? Bueno, además, desde hace unos años España también gestiona un campamento en la península Bayers, que es esta zona de aquí, la zona oeste de la isla Livingstone, que es una zona que tiene un nivel de protección medioambiental muy elevado, porque hay una gran biodiversidad y ecosistemas muy frágiles. Entonces, no hay instalaciones permanentes, no hay una base como tal, solo hay pues, un pequeño campamento, un iglú desmontable que se puede retirar sin dejar rastro, ¿no? Sin dejar ningún tipo de residuo. Bueno, esto no se ve muy bien, pero es una foto de la base Juan Carlos I, que se fundó en el año 88, pero ha sido reformada recientemente. Antes era básicamente era una cabaña que cabían 15 personas y ahora es una base con una infraestructura completa del orden de 60 científicos, más los técnicos correspondientes. Tiene esta estructura en forma de estrella o de Y, apoyada sobre unos pilares, o sea que si se decidiera desmontar, pues simplemente se quita la base y se lleva todo, ¿no? No creo que ocurra eso porque ha costado mucho montarla, pero... Bueno, esta foto muestra la base Gabriel de Castilla, que es la segunda base, que se fundó en el año 90 y se ha ido ampliando a partir del año 2005, se han ido añadiendo módulos y sustituyendo unos módulos por otros, ¿no? Para mejorar las capacidades de la base. Esta base está gestionada por el Ejército de Tierra, mientras que la base anterior la gestiona el CSIC, a través de una unidad que se llama la Unidad de Tecnología Marina. En la gestión de toda la Antártida pues intervienen, como veis, muchas instituciones y es un poco lioso a veces saber quién se encarga de cada cosa. Aquí he metido esta diapositiva con el Hespérides, que es un buque oceanográfico que tiene características polares, tiene un casco reforzado que le permite navegar en presencia de hielo y entonces se utiliza, aparte de para hacer investigación, para hacer campañas de investigación, pues también da apoyo a las bases, ¿no? Entonces lleva a la gente a la base, lleva los suministros, lleva el material que necesitan, etc. Bueno, la Antártida es un sitio con paisajes únicos que no se encuentran en ningún otro sitio y es una reserva natural, es un paraíso para los animales, para los mamíferos marinos, las aves, sobre todo. Pero en realidad no todo es tan idílico en la Antártida, ¿no? Y ahora vamos a la segunda parte del título de la charla, ¿no? El fuego. Bueno, pues resulta que en la Antártida también hay volcanes que están activos. Estos volcanes suponen un peligro para los científicos que trabajan en la zona. Los científicos son relativamente pocos en toda la Antártida. Durante la estación de verano, que es la más poblada, puede haber del orden de unos cuantos miles, entre 1.000 y 4.000 personas en toda la Antártida. Entonces tampoco es que suponga un riesgo elevado el que haya una erupción volcánica. Lo que pasa es que el turismo está creciendo mucho en los últimos años y sí que llega a números muy altos. Hay, creo que las últimas estimaciones del orden de 40.000 visitantes por año. Además, todos los visitantes van a la vez en verano y a las mismas zonas, sobre todo a la península antártica, que es la zona más accesible. Bueno, los volcanes, como sabéis, pues se originan por el calor interno de la Tierra, ¿no? Ese calor interno crea corrientes de convección en el manto que arrastran las placas, la corteza terrestre y la fracturan en placas tectónicas. Y entre esas placas, pues, puede ascender el magma, ¿no? Aquí vemos un esquema de esos ciclos de convección y cómo el magma puede ascender y atravesar la corteza, dando lugar a volcanes. Eso ocurre en distintos entornos. Puede ocurrir en zonas de extensión, como en este esquema de aquí, en esta parte de aquí, que son las dorsales oceánicas. Puede ocurrir en islas oceánicas o también en zonas de colisión entre continentes, entre corteza continental y corteza oceánica. No todos los volcanes son
un edificio cónico, como uno, cuando te piden dibujar un volcán, pues dibuja un cono, ¿no? No todos los volcanes son así, también hay volcanes con otras estructuras, de tipo fisura o caldera, con otras formas, ¿no? Bueno, aquí tenemos la estructura, bueno, no se ve mucho, pero es la estructura idealizada de un volcán con una zona de acumulación de magma que normalmente se le llama cámara magmática, diques y conductos que comunican una zona de acumulación con otra, un conducto por el que puede ascender el magma y producir una erupción, conductos laterales y un edificio volcánico que se produce por la acumulación de los productos volcánicos que se van emitiendo, ¿no? En la Antártida, como decía, hay volcanes. Los volcanes se sitúan todos en la zona de la Antártida Occidental, desde la Tierra Victoria, que es esta región de aquí, donde está el volcán Erebus, que es un volcán que está en erupción, lleva en erupción ya varias décadas. Luego hay varios volcanes en esta región de aquí, que se llama la Tierra de Mary Bird, y en la punta de la península antártica, en la región de la isla Shetland del Sur, también hay volcanes. Los únicos dos volcanes que han tenido actividad histórica, bueno, hay que mencionar que la historia, lo que el concepto de historia en la Antártida es muy reducido porque no hay registro histórico prácticamente hasta mediados del siglo XIX, que se empieza a visitar por primera vez la Antártida, ¿no? Pero bueno, hay registro histórico solamente en el Erebus y en este volcán que hay aquí que se llama la Isla Decepción, que ya os sonará porque es donde tiene España la base, ¿no? Una de las dos bases. Entonces, de ahí viene la importancia que tiene el estudio de los volcanes en la Antártida, ¿no? Porque España tiene una base justo encima de un volcán. Bueno, esta es una foto del Erebus, desde la base McMurdo, que es una de las bases más grandes de toda la Antártida. Y aquí vemos una pluma, una emisión de gases en la cima. En la cima siempre, desde hace décadas, hay un lago de lava activo que, bueno, de vez en cuando produce erupciones de tipo estromboliano, de pequeña explosividad. Aquí vemos una foto aérea del cráter y, bueno, se ve con todo el humo. En 1841 fue cuando se descubrió el capitán Ross, que es el que le da nombre a esta región, visitó esta zona por primera vez y vio que había un volcán activo, ¿no? Un volcán en erupción. A partir del 72, que es cuando se instaló la base permanente al pie del Erebus, pues ha estado en actividad continuamente hasta ahora. Y esta es una foto de la isla Decepción. Arriba tenemos la vista aérea de la caldera, la que he puesto antes. Estamos mirando en esta dirección y la caldera está inundada. O sea, hay una entrada que permite el paso del mar y la caldera está cubierta, lo que permite la navegación por el interior. Aquí abajo vemos una imagen de uno de los volcanes monogenéticos recientes, producidos durante una de las últimas erupciones. La mayoría de estos conos volcánicos se distribuyen en la zona, en la costa interior, la costa de la bahía interior, ¿no? Bueno, esta es una de las pocas fotos que hay de las últimas erupciones que ha sufrido la isla de Decepción, que ocurrieron entre el año 67 y el 70. Estas erupciones destruyeron un par de bases científicas que había en la isla, una base chilena y una base británica. A partir del 70 se abandona la isla y hasta los años 80 no se vuelve. Entonces, primero hay una base argentina que se recupera, una base que ya existía previamente, y luego se instala la base española, que son las dos bases que funcionan hoy en día en esta zona. Además de estos volcanes, recientemente se han identificado volcanes bajo el hielo. O sea, bajo esos 2 kilómetros de hielo se ha descubierto que hay estructuras volcánicas. En algunos casos, en este caso de aquí en particular, el descubrimiento ha sido gracias a la actividad sísmica, o sea, un volcán que tiene actividad sísmica. Y en el resto de casos se trata de análisis del relieve, del basamento debajo del hielo, que parece indicar que se trata de volcanes en escudo. La mayor parte de estos volcanes son volcanes en escudo. Esto, bueno, pues da
ha dado lugar a una nueva, digamos, una nueva visión del volcanismo, que es qué ocurre cuando hay una erupción volcánica bajo tanto hielo. La columna eruptiva no sale, no llega a romper el hielo, sino que se derrite una parte, se forma una cúpula y el volcán está inundado, ¿no? Hay mucha agua y la interacción entre la lava y el agua es muy interesante, da productos volcánicos diferentes a si la erupción ocurre en la atmósfera, ¿no? Entonces es un tema que se está investigando recientemente en los últimos años y que parece ser muy interesante y con muchas aplicaciones en la Antártida. También se ha especulado, y esto es un poco, bueno, este tipo de reportajes que salen así impactantes, ¿no? Se ha especulado que toda esta región sea una superpluma volcánica que de repente va a entrar en erupción toda a la vez y va a ser un supervolcán y va catastrófico, ¿no? Parece ser que de esta región el aumento de la temperatura por el calentamiento global es más rápido que en el resto de la Antártida. Y entonces hay quien piensa que tiene algo que ver con la actividad de volcanes. Pero bueno, esos volcanes están 2 kilómetros por debajo del hielo y en principio no tienen una consecuencia inmediata en la superficie. Bueno, ¿hay alguna manera de ver si un volcán va a entrar en erupción? ¿No? Eso es lo que nos gustaría saber para no estar allí, ¿no? O estar suficientemente lejos, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a hablar de la tercera parte del título, que es el ruido, ¿no? Pues afortunadamente los volcanes cuando van a entrar en erupción se ponen nerviosos, digamos así, empiezan a hacer ruido, empiezan a hacer cosas y esas cosas se pueden detectar. Si las detectamos a tiempo, pues podemos ser capaces de ver si va a ocurrir una erupción o no. Bueno, pues si va a ocurrir una erupción, eso significa que el magma está ascendiendo. Hay magma cerca de la superficie. El magma es roca fundida a alta temperatura y eso produce cambios en el interior de los sistemas volcánicos. Cambios en la presión, en la temperatura, en el relleno, la composición de fluidos. Todos esos cambios internos pues, no son accesibles porque ocurren dentro de los volcanes. Pero hay una serie de parámetros externos que sí podemos medir y que también cambian, ¿no? Por ejemplo, pues, temperatura de aguas termales, composición de fumarolas, y uno de ellos es la presencia de terremotos. O sea, cuando va a haber una erupción, pues hay mayor número de terremotos, cambia la tipología de los terremotos, la energía, etc. Entonces, este proceso de medir parámetros externos para saber qué ocurre dentro de un volcán es lo que llamamos la vigilancia de volcanes. La vigilancia de volcanes es multidisciplinar. Todo lo que sirva para aportar información, pues bienvenido, ¿no? Entonces hay un montón de técnicas que se aplican, gravimetría, magnetismo, teledetección, geoquímica, todo lo que tenga utilidad y entre ellas pues está la sismología. Bueno, esto es un vídeo que lo puedes dar ahí. No funciona. ¿Sí? Bueno, lo que estamos viendo aquí es una simulación de cómo sería el sismograma cuando empieza a haber aporte de magma. Bueno, no se ve muy bien aquí estas flechitas. Se van produciendo fracturaciones en el medio y eso da lugar a señales en el sismograma. O sea, hay unas ondas que se propagan, que son ondas elásticas, que es el equivalente al sonido, ¿no? Son ondas acústicas, pero que se propagan por el medio sólido, entonces tienen unas particularidades, ¿no? Aquí las señales se pueden hacer continuas, como se ve aquí, debido a las vibraciones continuas que se producen en los conductos volcánicos por el flujo de la interacción con las paredes del conducto, la liberación de gases, etc. Cuando va a haber una erupción, pues el número de terremotos, la energía de los terremotos, pues van cambiando, ¿no? Entonces, si nosotros analizamos el sismograma, podemos tener una idea de qué es lo que está ocurriendo en el interior de los volcanes. Bueno, entonces, el fundamento de la sismología volcánica es que los volcanes generan ondas sísmicas, ondas elásticas, que son vibraciones del suelo, que las podemos medir con sismómetros. Hay muchos procesos que generan ondas sísmicas, procesos externos, pues como una erupción, ¿no? Una erupción supone
una inyección de masa a la atmósfera que tiene una reacción, una fuerza aplicada al suelo, y eso tiene una consecuencia en el movimiento, le produce vibraciones en el suelo. Los flujos de lava o flujos piroclásticos, los lahares. Y también hay procesos internos que son los que nos interesan, porque claro, saber que hay una erupción, pues por eso no hace falta un sismómetro, se ve, ¿no? Pero esos procesos internos, como fracturación del medio, oscilaciones de flujo, de gasificación, generación de burbujas, resonancias, todo eso no se ve, está en el interior, ¿no? Entonces, el análisis de las ondas sísmicas puede aportar información sobre lo que hay, lo que está ocurriendo ahí dentro. Y bueno, pues la sismología volcánica lo que hace es usar estas ondas, o sea, escuchar las vibraciones que producen los volcanes para interpretarlo, ¿no? Interpretarlo en términos de mecanismos internos, de cómo evoluciona espacial y temporalmente las fuentes sísmicas y también qué características tiene el medio por el que se propagan las ondas, ¿no? Esto, pues bueno, es análogo a lo que hace aquí el hombrecillo este, el médico, con el estetoscopio, ¿no? Pues se lo pone a un paciente para ver qué le pasa allí por dentro, ¿no? Cómo suena, y a partir del sonido es capaz de interpretar pues, si los conductos están despejados o si allí hay algún problema, ¿no? Nosotros hacemos lo mismo, solamente con sismómetros, registramos señales y interpretamos esas señales en función de la actividad volcánica. Bueno, he puesto aquí un par de ejemplos de cómo aumenta la ocurrencia de terremotos antes y durante las erupciones. Esta es la erupción de 2010 de Eyjafjalla en Islandia. Y aquí tenemos, esto que hay aquí en gris, es el número diario de terremotos, que bueno, vemos que empieza a dispararse a partir de un cierto momento, del 4 de marzo, y estas líneas rojas nos indican los momentos de la erupción, ¿no? Entonces, siempre que va a haber una erupción, el número de terremotos se dispara, ¿no? Aquí tenemos este ejemplo del volcán este de Islandia. Aquí uno más cercano, el de la isla del Hierro, que ocurrió, bueno, la erupción fue en 2011, y aquí tenemos también el mismo patrón. Tenemos el mismo patrón, tenemos un aumento paulatino de la actividad sísmica y un aumento brusco justo antes de la erupción, ¿no? Entonces eso nos da idea de que podemos utilizar la sismología para ver cuándo van a ocurrir las erupciones, ¿no? Gracias. Bueno, luego los terremotos volcánicos hay que aclarar que son ligeramente distintos a los tectónicos porque el mecanismo que los produce no es el mismo. Un terremoto tectónico pues, se produce por una fracturación en el medio a lo largo de fallas. Se produce porque el empuje, el esfuerzo supera la fricción en la falla, ¿no? Y entonces se produce un desplazamiento relativo de bloques del terreno. Los terremotos volcánicos se producen porque hay magma debajo que se está moviendo, que se está abriendo camino, está produciendo también fracturaciones, pero también puede haber otros mecanismos que tienen que ver con el propio flujo del magma, ¿no? Los terremotos volcánicos hay también de distintos tipos y cada tipo nos da una información diferente sobre el sistema volcánico. Aquí tenemos ejemplos de algunos de ellos. Los dos tipos más importantes son los terremotos volcano-tectónicos, que son análogos a los terremotos tectónicos, pero que ocurren en zonas volcánicas, y los eventos de largo periodo, que tienen esta forma más, parecen más monocromáticos, tienen frecuencias dominantes del orden del hercio, y se supone que están inducidos por la resonancia de conductos, o sea, tienen que ver con la dinámica de fluido, con la presencia de fluido en el medio. Bueno, pues con esas tres ideas en mente, pues nosotros nos vamos a la Antártida y vamos a aplicar eso, vamos a aplicar técnicas de sismología a volcanes en la Antártida. Bueno, el problema en la Antártida es que una erupción, por pequeña que sea, puede tener gran impacto debido a que aquello está muy aislado, no se puede evacuar de forma inmediata, no se puede producir una evacuación inmediata, ¿no? Y luego además las condiciones meteorológicas son muy extremas. O sea que quedarse fuera de la base o que la base que falle el generador o cualquier cosa así
puede ser un problema terrible, ¿no? para los científicos que hay en la base. Bueno, esta es la base Gabriel de Castilla en Decepción y tiene del orden de 30 a 40 personas durante el verano, ¿no? Durante los 3 meses del verano. Este es un mapa de peligro volcánico para diferentes escenarios. Aquí arriba tenemos una erupción que genere ceniza, una columna de ceniza. Entonces, bueno, dependiendo de los vientos dominantes, las cenizas se van a depositar en una dirección o en otra. Aquí tenemos un mapa de peligrosidad para caída de ceniza, aquí para flujos piroclásticos y para flujos de lava. Perdón, este es caída de ceniza, flujos de lava, flujos piroclásticos y para las áreas, ¿no? La base española está aquí justamente, que no está demasiado lejos de las zonas rojas, eso es malo, ¿no? Las zonas rojas son las que tienen mayor peligro. Luego, además, el efecto de la ceniza parece ser poco importante, pero hay un efecto sobre las posibilidades de evacuar porque no puede acceder ningún medio aéreo cuando hay una erupción emitiendo ceniza, ¿no? Entonces no puede venir un helicóptero, no puede arriesgarse a entrar ahí, ¿no? Porque si cambia el viento puede quedarse, puede pasar que no pueda volar, no pueda despegar, ¿no? Bueno, en Decepción, además, el turismo es un factor muy importante, porque Decepción creo que es el sitio más visitado de toda la Antártida. Van del orden de 20-30.000 personas todos los años. Este tipo de barcos de turismo pues, pueden llevar, no sé, miles de personas, ¿no? No todos bajan a tierra, afortunadamente. Esta isla es muy peculiar porque bueno, tiene aguas termales, ¿no? Entonces, pues como se ve aquí, bajarse y darse un baño ahí en mitad del hielo, pues es muy bonito. Esto ya no se puede hacer, esto es una foto antigua y ya está prohibido. Luego hay una fábrica, los restos de una factoría ballenera y los restos, estos son los restos de la base británica. También hay restos de la base chilena, o sea que hay una serie de vestigios que es interesante visitar, o sea que es un sitio muy adecuado para el turismo. Pero también es un volcán activo. Entonces, si ocurre una erupción cuando hay varios barcos de turistas dentro, pues el riesgo se multiplica, ¿no? Bueno, pues precisamente la apertura de la base Gabriel de Castilla dio lugar a una necesidad. O sea, si España tiene allí una base, necesitamos conocer mejor el volcán, saber qué actividad tiene y cómo es su estructura, saber cuanta más información mejor sobre ese volcán. Entonces, nuestro grupo de aquí de la universidad pues, se unió a este esfuerzo que lo comenzó otro grupo internacional con gente del CSIC. Y nosotros, a partir de 1994, estamos colaborando con ellos y nos hemos especializado en esta línea de sismología volcánica. Y ahora, para terminar, ya voy a hablar de tres trabajos, 3 ejemplos de lo que hacemos allí, ¿no? El primero es la vigilancia sísmica en tiempo real, que desde el punto de vista de la base es muy importante que haya alguien que sepa interpretar la actividad sísmica y decirle si va a haber actividad, o sea, si va a haber actividad volcánica o no. Eso es lo que he puesto aquí como vigilancia sísmica en tiempo real. Esto se necesita pues, inmediatamente, ¿no? Cada día hay que decir si hay actividad o no hay actividad. Para hacer este trabajo disponemos de unos instrumentos que son una red sísmica, estos triángulos rojos que hay aquí, y también lo que llamamos un array sísmico, que es una distribución densa de estaciones sísmicas que funciona como una antena, ¿no? O sea, que nos permite detectar señales más débiles, decir de qué dirección proceden y analizarlas hasta cierto punto, ¿no? Y analizar señales de todo tipo que no tienen por qué tener, pueden ser tremores volcánicos, señales continuas o lo que sea. Todas estas estaciones están comunicadas con la base y envían los datos en tiempo real, de manera que en la base pues, hay personas que pueden analizar los datos y hacer una interpretación inmediata. Bueno, aquí he puesto algunas fotos del trabajo. Los desplazamientos para ir a estos puntos pues, se hacen en Zodiac. Las distancias aquí son pequeñas, del orden 6 o 7 kilómetros, hasta la más lejana.
Bueno, la zodia es quizás la parte más arriesgada del trabajo, porque, bueno, caerse al agua en estas condiciones es un riesgo importante, ¿no? Entonces, bueno, hay una serie de normas de seguridad, los trajes estos especiales, etcétera. Luego el trabajo, pues bueno, tienes que lidiar con la presencia de hielo, de nieve y también de permafrost, que es el suelo, bueno, el propio suelo, la propia ceniza volcánica congelada, ¿no? Entonces es muy difícil trabajar en esas condiciones. Y aquí abajo hay una foto, pues esto es un sismómetro, ¿no? Y aquí tenemos el sistema de alimentación, que son unas baterías para que el sismómetro funcione de manera ininterrumpida, ¿no? Los parámetros que tenemos que identificar son, primero, el origen de los terremotos y el tipo de eventos. Si los terremotos son volcánicos, pues qué tipo de señal tenemos, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de evento de largo periodo, un ejemplo de terremoto volcano-tectónico. Aquí se ve por qué se llama evento de largo periodo, porque tiene un periodo más largo que el terremoto volcano-tectónico. Y aquí para comparar un terremoto tectónico regional, ¿no? que bueno, tiene un espectro parecido al terremoto volcano-tectónico, pero al ocurrir más lejos pues tienen otra estructura, otras fases. También tenemos que identificar el número de eventos que ocurren. Si hay más terremotos o menos, entonces tenemos que ir contando los eventos y cuantificándolos. También identificar si ocurren de forma aislada o si ocurren en enjambres, como este ejemplo que hay aquí, que es un ejemplo muy bonito porque además todos estos eventos son exactamente iguales, como podéis ver aquí. Entonces es un proceso repetitivo, no es una fractura del medio, pues si el medio se fractura no se puede fracturar dos veces igual, ¿no? Son procesos muy repetitivos que nos dicen que la fuente es exactamente la misma y que el medio está exactamente en las mismas condiciones, ¿no? El intervalo entre los eventos además es muy regular, ¿no? Y esto, bueno, es otro trabajo que hicimos para demostrar por qué este intervalo entre eventos es tan regular, ¿no? En esta serie. Otro parámetro muy interesante que es muy difícil de cuantificar es el tremor volcánico. Hay que medir la intensidad y la duración del tremor y luego las características de la fuente sísmica. Por ejemplo, tamaño o energía o magnitud, ¿no? La posición de la fuente, la profundidad y cómo evoluciona en el tiempo. Cómo evoluciona la posición, cómo evoluciona el número de eventos con el tiempo, ¿no? El objetivo al final es decir si va a haber o no va a haber actividad volcánica, ¿no? Entonces, para eso se utiliza un código muy simple que es lo que llamamos un semáforo, que es un código de colores, ¿no? Hay 4 colores. Bueno, originalmente eran 3, por eso se llamaba semáforo, ¿no? No había naranja. Pero ahora le hemos añadido uno más para tener otro nivel, ¿no? Entonces, el nivel verde es cuando los observables volcanológicos son normales. El número de terremotos es normal, no quiere decir que no haya terremotos, porque siempre hay terremotos en los volcanes, pero bueno, se mantiene al nivel normal, ¿no? El nivel amarillo es cuando se detectan anomalías. Lo que pasa es que las anomalías pueden ocurrir y luego hay que confirmarlas, ¿no? Entonces hay un nivel naranja, que es cuando las anomalías aumentan significativamente, ¿no? Entonces eso ya da pie a una alerta más seria en el que ya tenemos que prepararnos para una evacuación, ¿no? Para el estado de emergencia. Y bueno, y luego el nivel rojo, pues cuando hay una probabilidad muy alta de que haya erupción. En la isla de excepción, desde el año 94, se ha estado siempre en verde, el semáforo ha estado en verde, salvo en un momento puntual, 3 días, que ahora lo contaré más adelante. Bueno, pues este es el segundo apartado, que es, bueno, el otro apartado era decir qué está pasando en ese momento en la isla. Y aquí lo que hacemos es analizar la actividad a lo largo del tiempo y ver cómo ha ido variando, ¿no? Entonces, en particular, me voy a centrar en dos crisis sísmicas que ha habido en el año 99 y en el año 2015. Las crisis sísmicas en volcanes son indicativas, como hemos visto antes en los otros 2 ejemplos, de que puede ocurrir una actividad volcánica, ¿no? Una erupción. Entre enero y febrero del año 99 pues, se registraron 2.000 terremotos en 2 meses en la isla. En ese momento disponíamos solamente de un array sísmico en esta zona de la bahía Fumarola y el ritmo de ocurrencia de los terremotos era del orden de 80 por día, con una magnitud máxima de 3,4, que hubo 2 terremotos sentidos. Bueno, de hecho aquí hay un compañero que estuvo allí y lo sintió en persona.
Entonces, estos dos terremotos sentidos nos dan una idea de que los terremotos volcánicos no son muy grandes, ¿no? Lo normal es encontrar como máximo magnitudes 3 o 4. Pero suelen ser superficiales, entonces se nota, ¿no? Lo mismo que ha ocurrido en la serie esta que ha habido recientemente aquí en Granada, son terremotos pequeños, pero están muy cerca, ¿no? Entonces se notan y se pueden notar las vibraciones. Esta es una imagen de la interpretación que le damos. O sea, esta es la caldera volcánica y hay una zona de acumulación de magma en el interior. Cuando hay una presión desde abajo, pues el magma intenta abrirse camino. Esto produce una deformación y una fracturación del medio. Eso da lugar a la ocurrencia de terremotos. Si este proceso continúa, se producirá una erupción, ¿no? Entonces, en este caso, y también en el caso de 2015, no hubo erupción, o sea que el proceso empezó, pero no llegó a culminar. Bueno, este es un gráfico del número de terremotos en función del tiempo para distintas campañas. Esta es la serie del año 99 y aquí tenemos la serie que hubo en el año 2015, que registramos todavía más terremotos. Y también fue un periodo que estuvo acompañado de mucha sismicidad de largo periodo, del otro tipo de sismicidad volcánica. Los números, pues estos son 1000, o sea que aquí estamos hablando de casi 3000 terremotos, y aquí, en los eventos de largo periodo, hablamos de casi 30.000 eventos, ¿no? O sea, un montón de actividad. Bueno, en esta gráfica vemos aquí arriba el registro en una estación que tenemos en la isla Livingston y aquí abajo el registro en una estación en la isla Decepción. Estas estaciones son permanentes y nos permiten ver lo que ocurre durante el invierno, pero durante el invierno no hay nadie en la base ni hay medios para instalar la red sísmica completa. Entonces solamente tenemos esas dos estaciones. Lo que sí podemos es ver cuántos terremotos ha habido y eso es lo que representan estos puntitos de aquí. Estas líneas rojas indican el periodo en el que está abierta la base y en el que tenemos una red sísmica completa. Solamente cuando tenemos esa red sísmica se pueden localizar los terremotos, ¿no? Las imágenes que tenemos abajo son localizaciones de los terremotos. Aquí solo sabemos que los terremotos ocurrieron y los podemos cuantificar y ver la energía, por ejemplo, la energía acumulada que van representando. Aquí vemos que cuando empezó la campaña hubo terremotos, esto es el mes de septiembre y octubre de 2014, que hubo muchos terremotos, sobre todo más cerca de la zona de Livingston, como se ve aquí, que había bastantes más que en Decepción. Pero cuando llegamos, cuando se abrió la base, ya prácticamente no había terremotos en Livingston, solamente quedaban unos poquitos en esta región de aquí. Pero al final de la campaña, en esta parte de aquí, se produjo un salto muy importante en el número de terremotos, ¿no? Entonces, aquí vemos el cambio. Esta es la representación del mes de diciembre, del mes de enero de 2015 y del mes de febrero de 2015. Entonces vemos que aquí, en febrero, empezó a haber un gran número de terremotos, que son todos estos que hay aquí, y que representan este salto en la energía acumulada. Ahí, en este periodo, es cuando se cambió, bueno, esto lo pongo aquí, es el único periodo que ha habido desde los últimos 24 años cuando el semáforo de actividad volcánica ha estado en nivel amarillo. Bueno, y para terminar, pues os voy a hablar de un proyecto que está ahora en marcha, que se está empezando ahora, que es un proyecto que tiene como objetivo la investigación de los volcanes submarinos del estrecho de Bransfield. Un poco a raíz de la erupción del Hierro, que fue en un volcán submarino, como sabéis, pues bueno, nos interesamos por el tema de los volcanes submarinos. En la isla Shetland del Sur, que son todas estas islas de aquí, bueno, en el Reef del Bransfield, el Bransfield es una zona de extensión que se está abriendo y eso da lugar al ascenso de magma, ¿no? Entonces aquí vemos la isla Decepción, que está sobre el Reef, y aquí vemos la isla Bridgman, que es otro volcán que está a unos 200 kilómetros más hacia el noreste, y por medio hay una serie de edificios volcánicos submarinos que no forman islas, no han crecido lo suficiente como para formar islas. Y no sabemos exactamente si están activos, si tienen actividad o no. Hay evidencias en esta zona no hay muchas estaciones sísmicas, entonces no se pueden localizar bien los terremotos,
pero cuando ha habido experimentos intensivos, se han detectado terremotos en cada uno de estos edificios volcánicos. Entonces, creemos que hay cierta actividad. El objetivo de nuestro proyecto es cuantificar esa actividad y analizar los terremotos de origen volcánico, centrándonos sobre todo en este volcán que hay aquí, que es el que se representa aquí, del que prácticamente solo se sabe la topografía, ¿no? Entonces, tiene esta forma de caldera, es un poco parecido a la isla de Decepción, pero está por debajo de la superficie del mar, ¿no? Entonces, en este proyecto vamos a instalar estaciones sísmicas en la isla Shetland del Sur, también en la península antártica, y una serie de instrumentos que se llaman OBS, que son sismómetros de fondo marino, que bueno, pues se tiran al mar, van cayendo y se colocan en el fondo y registran las vibraciones bajo el agua, ¿no? Aquí, bueno, esta región de aquí es donde está el volcán Orca y esta es la distribución de estaciones que estamos planeando con el objeto de poder hacer muchos análisis, ¿no? Análisis de la fuente sísmica, de la estructura del volcán, de todo tipo. Además, vamos a hacer perfiles de geofísica marina en una configuración que, bueno, podría cambiar un poco, pero básicamente será algo así. Los perfiles nos permiten explorar la corteza hasta una cierta profundidad y al tener varios perfiles paralelos, pues podemos tratar de reconstruir un modelo, una especie de modelo 3D, ¿no? Los perfiles van a ser más densos sobre las estructuras volcánicas que nos interesan. Este es de nuevo el volcán Orca y esta otra zona volcánica que está más cerca de la isla de Decepción. Y haremos todos estos perfiles a partir del mes de enero de 2019. O sea, ya la gente, bueno, nos estamos preparando todo el equipo en colaboración con las instituciones correspondientes, el CSIC y la UTM. Y bueno, empezaremos, ya todo está previsto para que empecemos a hacer los disparos a partir de mediados de enero del año que viene. Y esta es un poco la distribución que vamos a tener. Aquí se representan los instrumentos que van a estar registrando pues, desde 2019, prácticamente todo el año 2019, hasta que vayamos a recogerlos a primeros de 2020. Entonces ahí será cuando tengamos los datos, ¿no? Si todo ha funcionado bien, pues tendremos los datos y podremos ya trabajar con ellos, ¿no? Y bueno, pues ya está, esto es todo, muchas gracias. Bueno, pues a partir de ahora, si queréis, podéis ir levantando la mano y levantar la mano para que yo os pase el micrófono y abrimos un tiempo de debate, coloquio, de preguntar lo que os apetezca. Esto no trata mucho sobre la Antártida, más bien sobre los terremotos, y me gustaría saber si por casualidad supiera cuál ha sido la causa concreta del último terremoto que ha habido aquí en Granada, bueno, que se sentía en Santa Fe. Pues yo la verdad que no trabajo con los terremotos de aquí, pero vamos, la causa de los terremotos siempre es la misma y es que hay fallas en la corteza, ¿no? Entonces, la cuenca de Granada está rodeada por fallas, está atravesada por fallas y todas esas fallas se mueven de cuando en cuando, ¿no? O sea, debido al empuje de unas placas contra otras, el empuje, por ejemplo, el empuje de la placa africana contra la placa europea se traduce en que estamos sometidos a esfuerzos, ¿no? Esos esfuerzos, pues bueno, el medio en principio los puede soportar, pero puede llegar algún momento en el que se sobrepase el límite de rotura, ¿no? Entonces, ¿por dónde se rompe el medio? Pues por las fallas, que son fracturas previas en el medio, ¿no? Entonces, esto no es nada raro. O sea, aquí en esta zona hay muchos terremotos y es normal que lo haya. Y ese es el mecanismo. O sea, no sé si me preguntabas si era algún mecanismo diferente. No, quería saber la causa concreta, no general, ¿sabes? Esto, la verdad que no se puede saber. Para cada terremoto no se sabe exactamente por qué ha ocurrido, porque para eso tendríamos que conocer los esfuerzos en toda la Tierra, prácticamente, ¿no?
Entonces es muy... A día de hoy no se puede. O sea, lo que sabemos es que ocurre el terremoto ahí, entonces vemos las consecuencias que puede tener, ¿no? Pero interpretarlo y saber por qué ha ocurrido exactamente y por qué en esa zona, en una falla de al lado y tal, eso se nos escapa a día de hoy. Muchas gracias. Nada. ¿Alguien más? Hola Javier, muchas gracias por la charla, ha estado fantástica. Yo tengo una pregunta sobre la instrumentación que en las campañas que hacéis ahí. Quería saber si queda instrumentación en invierno, en el invierno antártico, o solamente es en el verano antártico cuando instaláis los diferentes sensores o lo que sea. Pues prácticamente hasta 2007 o por ahí, solamente trabajábamos durante el verano, básicamente por temas de consumo, ¿no? Porque los instrumentos necesitan energía. Entonces, cuando instalábamos paneles solares, los paneles solares dan energía durante el verano. Allí en invierno, pues lo primero que el panel solar se suele quedar cubierto de nieve, entonces no vale para nada, y aparte es que se hace de noche y está 2 o 3 meses de noche, ¿no? Entonces, bueno, no está dentro del círculo polar, o sea que no es noche 6 meses, pero sí que hay un periodo que es noche, y hay un periodo muy grande que a lo mejor hay 2 o 3 horas de luz al día, con lo cual no sirve para recargar baterías, ¿no? Entonces, eso ha ido cambiando con el tiempo. En el año 2007 y 2008 hubo el Año Polar Internacional, y entonces hubo una convocatoria especial de proyectos para explotar las posibilidades que ofrecía, y nosotros pedimos un proyecto ahí y nos centramos en la instalación de estaciones permanentes, porque es muy importante tener el registro completo, no solamente los 3 meses que está abierta la base, sino qué ocurre el resto del año, ¿no? Nosotros, de hecho, pensamos que puede que haya alguna serie sísmica que se nos haya escapado, pues porque a lo mejor si ocurre en junio, pues nadie se entera, ¿no? Entonces, ahí hicimos un esfuerzo para encontrar estaciones que consumieran poco, paneles solares eficientes, y también exploramos el tema de los generadores eólicos, que salió bastante mal porque no aguantan los vientos, básicamente, que hay allí. Y a día de hoy las estaciones han mejorado mucho y consumen mucho menos que hace 10 años. Y hoy, con este último proyecto que he comentado, hemos hecho una prueba para instalar estaciones solamente con baterías. En realidad no son baterías de tipo de coche, sino que son más bien pilas grandes que dan energía, dan muy poca intensidad, pero durante mucho tiempo. Entonces, eso es justamente lo que necesitamos. No necesitamos tirar de mucha energía de golpe, ¿no? Entonces, el año pasado instalamos ya estaciones con ese sistema, y ahora cuando vayamos en enero comprobaremos si ha funcionado o no ha funcionado. Tenéis que comprobarlo todavía. Sí, sí. Lo que sí que hemos comprobado es que estas estaciones permanentes que he comentado están funcionando desde 2008, llevan ya 10 años, y bueno, han tenido fallos, y sobre todo últimamente, porque ya pues son viejas las estaciones y han estado mucho tiempo expuestas al frío, y entonces ya empiezan a fallar, ¿no? Pero han estado funcionando bastante bien. Yo no esperaba ni mucho menos que duraran 10 años. O sea y esas estaciones funcionan solamente con paneles solares. O sea que es una estación de bajo consumo con 2 paneles solares eficientes y un banco de baterías, que eso sí, pusimos muchas baterías para que pudiera aguantar el invierno, ¿no? Y bueno, sí tenemos instrumentación permanente, y estamos mejorándola. O sea, todas estas estaciones de aquí van a ser permanentes, van a estar funcionando durante 14 meses aproximadamente. De acuerdo. Muchas gracias. Buenas. Bueno, gracias por la charla, lo primero. Y segundo, ¿analizaron el volcán, o sea, la lava del lago permanente que está en el Erebus? Pues, ¿O no pueden acceder a ello? Que yo sepa, no se tienen muestras. Bueno, las muestras son las que salen cuando hay erupciones trombolianas, pues salen muestras de lava. ¿Y se ha podido analizar la lava? Y eso se puede, creo que sí, pero no sé si se ha hecho, la verdad. Yo no trabajo en el Erebus y no te sé decir. Sí que tengo una compañera, sé que trabajó allí, pero también era sismóloga,
y lo que hizo fue una tomografía. O sea, no subió al cráter a tomar muestras ni nada. No es para ver si hay mucha diferencia en cuanto a la lava por el hecho de la latitud del continente antártico, si hay mucha diferencia de lava con respecto a latitudes centrales tipo Ecuador y demás. No, vamos, en principio no hay diferencias debido a la latitud. O sea, la mezcla es suficiente en toda la Tierra y no es especial, no tiene una composición diferente la lava por estar en un sitio o en otro. Tiene más importancia el medio que atraviesa, ¿no? Porque el magma va interaccionando con las rocas y entonces va cambiando la composición, ¿no? Lo que es la corteza. Vale. Pero en principio, vamos, estos volcanes, se me olvidó comentarlo, esa línea de volcanes a lo largo de la costa de la Antártida no es ni más ni menos que el cierre de lo que se llama ¿cómo es? El anillo de fuego, el círculo de fuego, algo así, ¿no? Que es todo el Pacífico está rodeado por cadenas de volcanes. Está rodeado por el este, por el norte y también por el sur, la Antártida, ¿no? Entonces es el mismo material que se puede encontrar en otras zonas, ¿no? Pues muchas gracias. No. Quería preguntar si han estudiado la litología antártica a través de la sismografía. La litología Sí, la composición de las rocas que hay. Bueno, nosotros lo que hemos hecho ha sido hemos hecho tomografía en decepción, que no te da exactamente la composición, lo que te da es una medida de la velocidad de propagación de la onda, que la puedes relacionar pues, con la rigidez, básicamente, la rigidez de las rocas, ¿no? También hemos trabajado con métodos basados en ruido que te dan idea también de la rigidez que tienen las rocas a distintas profundidades. Vamos, nosotros hemos trabajado en la isla de Excepción exclusivamente y no en el resto de la Antártida. En la Antártida es difícil llegar a la roca en sí porque, por ejemplo, la Antártida Oriental pues, está por debajo, o sea, hay una capa de hielo primero, ¿no? Entonces, muchos de los métodos que se utilizan se quedan en el basamento. Por ejemplo, se utiliza radar que penetra muy bien el hielo y se refleja en el basamento y ya está, no penetra más, ¿no? Entonces, no sé exactamente si te referías a estudios de suelo, ¿no? Me estabas preguntando No, de los distintos estratos que hay. De geología. Sí, no, ese tipo de estudios se han hecho. Yo lo que pasa es que no los conozco mucho, pero hay muchos estudios de toma de muestras. Por ejemplo, en toda la península antártica y la isla Shetland, pues hay gente que va, coge muestras y la interpreta en función de la evolución. Lo que quieren es encontrar la evolución de la región, ¿no? La evolución geológica de la región. Eso no es exactamente, yo no me dedico a eso y lo más parecido a esto que te he comentado de sacar la estructura, la rigidez de la roca a través de estudios sísmicos, ¿no? En cualquier caso, perdona, en cuanto a la pureza química de la roca de detección, sí hay dos personas. No. Digo que, bueno, que hay dos personas del grupo que sí que se han dedicado a hacer estudios de la naturaleza química del material eruptivo de la isla de Excepción, concretamente Alberto Caselli, que forma parte del proyecto que lidera Javi, y bueno, yo también he hecho algunos estudios. Sí estamos estudiando todo lo que es la naturaleza química de las erupciones y de todo el material que compone la Antártida, porque en ello va, pues, bueno, muchas propiedades, o sea, la proliferación de microorganismos, etcétera. O sea, que sí que está estudiado, sí hay estudios. Lo que ocurre que no forman parte del proyecto vamos, pero sí que hay. Y a nivel geológico, si te permitís también, sí que hay mapas geológicos por la Antártida aproximados, ¿sabes? A través de sondeos. Que sí que hay mapas geológicos de la Antártida, es decir, hay mapas aproximados de geología, sobre todo, a ver, no seamos tontos, sobre todo enfocados a los productos mineros, es decir, a los recursos. Y sí que hay, porque se han hecho perforaciones del hielo, por lo que dice Javier, que hay los radares, también se han hecho otros métodos de prospección, como es la magnética, que también penetra muy bien, gravimetría, etcétera, ¿vale? Y entonces se tiene una idea de lo que hay, claro que sí. Ya está. Sí, voy a aprovechar que lo tengo aquí. Hola,
A mí me gustaría que nos hablaras un poco cómo las nuevas tecnologías pues han contribuido un poco también a facilitaros bastante el trabajo, sobre todo en la recogida de datos, me imagino. Pues cómo era al principio, cómo se hacía eso en esas condiciones, ¿no? En un clima tan adverso, lo que era recoger los datos in situ, ¿no? De cada estación, y luego pues cómo la wifi, el WhatsApp, todo ese tipo de cosas, pues no solo profesionalmente, sino también personalmente, pues como en la logística del día a día de la base, pues las nuevas tecnologías, pues vosotros que habéis estado desde hace bastante tiempo allí, ¿cómo lo habéis vivido todo ese proceso? Pues sí, pues claro, un cambio enorme, ¿no? Porque, bueno, voy a empezar por el tema de los instrumentos, ¿no? Porque los instrumentos en el año 94-95 pues tenían un registro local, ¿no? Guardaban los datos en un ordenador y tú tenías que ir allí a por ellos. Entonces eso era una aventura, ¿no? Tenías que desplazarte, montarte en la zodia, cruzar la bahía, esperar que no hiciera viento, en fin. Y bueno, era un riesgo que hoy en día ya no hace falta, porque, bueno, a partir del año 2000 o por ahí ya empezamos a instalar antenas de radio, ¿no? Que es una tecnología antigua, pero que funcionaba. Entonces, los datos se transmitían por radio y se recibían en la base. A partir del año 2007-2008, de nuevo, fue otra mejora que conseguimos, que es que la transmisión se hacía por wifi, se hacía ya en digital, ¿no? Entonces, es muy cómodo ya ir allí porque uno llega, instala durante 4 o 5 días, está instalando estaciones y a partir de ahí estás en la base sentado calentico y trabajando y viendo los datos, ¿no? Entonces ya solo tienes que ir a las estaciones si hay algún problema, ¿no? Es una mejora muy importante para todo, esto que he hablado de la vigilancia en tiempo real, esto no se podía hacer cuando tenías que ir a por los datos, ¿no? Porque los datos estaban allí y tenías que desplazarte y a lo mejor pues no podías no podía hoy porque había mal tiempo, tenías que esperarte y entonces pues no se podía hacer. Pero hoy en día es muy cómodo y bueno, la mejora es evidente, ¿no? Estamos también intentando utilizar transmisión por satélite para ver los datos de esa estación permanente que tenemos allí, verlos aquí durante el invierno. La tecnología existe, la hemos probado y funciona, se ve la estación. El problema es la alimentación de la transmisión, sobre todo, ¿no? Nosotros todos los años dejamos una estación durante el invierno conectada a un sistema que tiene transmisión por satélite a través de un satélite militar y bueno, los militares además, los que gestionan la base, envían una foto de la bahía, envían la temperatura, en fin, una serie de datos interesantes y nosotros enviamos datos sísmicos. Eso el año pasado duró hasta junio y ya falló. Entonces todos los años dura más o menos y al final falla por temas de energía, ¿no? De que se cubren los paneles solares, porque las estaciones consumen poco, pero la transmisión al satélite sí que consume, ¿no? Entonces, una estación son 1 vatio y la transmisión son 30 vatios, entonces se gasta, ¿no? Entonces, además, si se desalinea la antena, pues ya no transmite, en fin, que hay un montón de cosas. Pero claro, esto es algo que no soñábamos pues, hace 20 años, ¿no? Y luego el tema también personal, pues las comunicaciones han ayudado muchísimo. No solo a lo que es la comunicación a nivel personal, de que uno se va a la Antártida y, bueno, yo la primera vez que fui, pues costaba hablar con España, a lo mejor hablaba una vez al mes y hablabas por radio y a través de radio, me refiero a radio esta de onda, ¿cómo se llamaba aquello? Onda larga o no sé qué. Era como un radioaficionado, ¿no? Y se oía ahí como muy lejano y eran... tenés que andar con el cambio, no sé qué. Sí. Y ahora, pues nada, ahora llamas por teléfono como si estuvieras aquí, y te mandas tus WhatsApp y tus cosas y te mandan los Twitter y no sé qué. Y ahora prácticamente no se desconecta porque uno se va allí y está como si estuviera aquí, ¿no? No se siente uno aislado allí ni que está lejos ni nada. Y luego otra cosa que también quería mencionar es que estas tecnologías también han ayudado mucho a lo que es la seguridad. Porque ahora, por ejemplo, las bases disponen de un sistema que cuando te dan un walkie, que tú vas por ahí, por la isla, y ellos tienen una pantallita que sale un puntito, que eres tú, y saben dónde estás en cada momento, saben lo que estás haciendo, en fin, un poco... No hay privacidad, obviamente, ¿no? Pero antes estábamos limitados a la zona de la base, que es donde se veía, pero si uno se iba a la parte de atrás de una montaña o cruzaba la bahía, pues estaba solo, ¿no? Entonces, hoy en día hay comunicaciones, hay teléfonos satélite, las comunicaciones funcionan muy bien.
Pregunto yo. Pues muchas gracias, profesor, por la charla. Y como usted aparte es astrofísico, pues quiero combinar los dos campos. ¿Y hay alguna manera de hacer lo que, bueno, supongo que por los medios no, pero de detectar lo que detectan en vuestro proyecto en la Antártida en otros planetas? Por ejemplo, lo que está pasando en Marte, o porque se sabe, por ejemplo, que hay muchas erupciones en ciertos planetas, ¿no? Y demás. ¿Cómo se sabe que eso es así? Bueno, las erupciones, muchas de ellas se ven porque son fenómenos externos, ¿no? Entonces uno ve los cambios en la superficie de algún cuerpo. Muchas de ellas es por el tipo de formación geológica, por el tipo de materiales que se emiten. Entonces se deduce que ha habido erupciones, ¿no? Lo que es erupciones, digamos, vistas en realidad se ven sobre todo en Io. Io, que es un satélite de Júpiter, que es muy activo, es el satélite con más volcanes activos del sistema solar. Y cuando pasan las sondas por allí, pues se ve, si uno mira, o sea, se ve el material saliendo, ¿no? En jets, las erupciones ocurriendo. Hay, por ejemplo, si hace una foto y a la semana vuelve y hace otra foto, te das cuenta de los cambios que ha habido, de que ha habido depósitos nuevos, ¿no? Ese tipo de actividad, o sea, de comparaciones que revelan actividad geológica, ¿no? En otros planetas, en Marte, por ejemplo, se sabe que hay volcanes, pero no están en erupción, ¿no? Entonces, es simplemente por la forma que tiene, la forma de caldera, ¿no? por digamos, la geología que le rodea, ¿no? Y lo que nosotros hacemos es extrapolarlo ahí a otros planetas, pues depende del peso que nos dejaran llevar. Esa es la principal limitación para los experimentos en otros planetas, ¿no? Es el peso, porque es muy caro, ¿no? Entonces, si nosotros nos dejaran enviar, bueno, los sismómetros son cada vez más pequeños, eso tampoco es una cosa muy grave, pero luego tenemos que instalarlos, nivelarlos, en fin, hay una serie de procedimientos que habría que pensar cómo solucionarlos, pero algo que está en la mente de mucha gente, y de hecho creo haber leído algo sobre un proyecto para mandar sismómetros a Marte, que no sé si está ya incluso en marcha, no sé si hay algo... ¿no? O sea, que sí es algo que se hará, en el futuro se hará, porque hoy en día la exploración del sistema solar, de los planetas, pues se basa bueno, antiguamente se basaba solo en lo que se ve, en las fotografías, pero cada vez más se basa en instrumentos, ¿no? Igual que en la Tierra. Bueno, en ese sentido hay algo que también quería mencionar, es que en Marte las condiciones que se dan para el volcanismo son parecidas a las que se dan en la Antártida. Entonces de hecho, por ejemplo, hay un libro que se ha publicado hace poco que se llama Glaciovolcanismo en Marte y la Tierra. ¿Por qué Marte y la Tierra? Pues porque tienen procesos parecidos, ¿no? Las temperaturas son parecidas, hay cosas diferentes, ¿no? Pero la corteza y tal, pero los procesos son parecidos y el tipo de formaciones que se observan son también parecidas, ¿no? Yo quería preguntar sobre cómo condiciona el hielo al estudio en general. Me refiero, ¿qué tipo de variable hay que tener en cuenta respecto al resto de la vulcanología terrestre, que no tiene un bloque de hielo enorme encima? Porque han mencionado la mecánica de fluidos, pero tampoco sé hasta qué punto. Pero, ¿te refieres a cuando los volcanes están bajo muchos kilómetros de hielo o en general cuando tienen su como interacción? quieras, pero por ejemplo lo de debajo de kilómetros de hielo me da mucha curiosidad, porque también, desde un punto de vista termodinámico, también tiene que haber dificultad, supongo. Sí, el glaciovolcanismo, o sea, las erupciones que ocurren bajo hielo son más parecidas al hidrovolcanismo, que también es otro término que se utiliza para las erupciones que ocurren en el fondo del mar. Entonces, lo que ocurre es que el magma se enfría mucho más rápido que en la atmósfera, o sea, todos los productos eruptivos se enfrían muy rápido y dan lugar a tipos de rocas particulares, ¿no? Hay un tipo de lavas que no me acuerdo cómo se llaman, pero que son típicas de erupciones submarinas, ¿no? Almohadillas, sí, eso, los pillow lava, que son un tipo de formación típica de erupciones submarinas de hidrovolcanismo, ¿no? Entonces el mismo proceso se da en glaciovolcanismo y la diferencia es que la erupción lo primero que hace es derretir el hielo que lo cubre, entonces se forma una cúpula bajo la cual hay agua, ¿no? Entonces hay una interacción con ese agua, ¿no?
Eso, pues bueno, ya te he comentado que es un campo que está creciendo ahora, ¿no? Que se está trabajando mucho en eso. Y uno de los que más trabaja es un profesor inglés que ya está retirado, pero que ha sacado muestras de un montón de sitios de la zona de las Shetland del sur, y parece que hay evidencia de que muchos de esos volcanes estuvieron bajo hielo en algún momento. Y eso pues, se puede relacionar con temas de cambio climático y esas cosas, ¿no? Porque eso significa que ese hielo ya no está ahí, ha desaparecido. Entonces ha habido un cambio en la temperatura. En fin, sí. Que luego también a nuestro nivel, ¿no? Nosotros cuando trabajamos en la isla de Decepción o en zonas cercanas, normalmente evitamos las zonas que están cubiertas de hielo, porque podemos elegir, ¿no? Pues si uno trabaja en Islandia o trabaja en la Antártida Oriental, tienes que poner las estaciones en el hielo, no hay más remedio. Eso no supone ningún problema y lo único que nosotros preferimos el medio lo más compacto posible, ¿no? Porque el hielo tiene el inconveniente que puede moverse, ¿no? O sea, no mucho, pero se mueve, ¿no? Entonces puede desnivelar sismómetros, etc. Nosotros también últimamente estamos interesados en terremotos que se producen en las masas de hielo, que es otro enfoque, digamos, de los estudios que hacemos. Nosotros tenemos estaciones en la isla y hay glaciares, hay caída de iceberg, ¿no? Formación de iceberg, y todo eso deja también una señal sísmica. Y el propio glaciar tiene una dinámica, hay agua que se funde, que circula por canales, hay fracturas en el hielo y todo eso produce señales sísmicas. Entonces también es un campo que nos interesa porque hemos acumulado datos suficientes como para empezar a trabajar también en ese campo. Primero, muchas gracias por la charla. Había una figura donde mostraban el mapa de dispersión. Si hubiera una erupción, si expulsara cenizas en la isla de Decepción, y justo estaba emitido de un punto en específico de la isla. Ese. ¿Por qué? Bueno, esto cuando uno trabaja con peligrosidad volcánica, lo que se suele hacer es asumir escenarios de riesgo, ¿no? Entonces, uno se pregunta, ¿dónde es más probable que haya una erupción? Entonces, en este caso se ha puesto donde fue la erupción del año 67. La erupción del año 70 fue un poquito más hacia el oeste y la del 69 un poco más al sur, pero vamos, todas en esa zona de ahí. Tienes que asumir dónde ocurre la erupción para poder modelar cómo se propaga la ceniza, ¿no? Entonces, claro, eso es lo que se llaman, no lo he explicado, pero bueno, ese término escenario implica una serie de cosas, una serie de suposiciones. Pues, ¿dónde ocurre la erupción? ¿Cómo es de grande? Porque no es lo mismo que sea una erupción de BI1, ¿no? De explosividad baja, o que sea una erupción pliniana, ¿no? Entonces, no va a ser la misma distribución de ceniza. Entonces, eso hay que asumirlo y hay que explicarlo a priori para que se entienda bien la figura, ¿no? Yo lo he pasado así un poco rápido, pero claro, esto en algunos casos, como en este mapa, o en este de aquí o en aquel, lo que se hace es asumir múltiples escenarios. Entonces, por ejemplo, si hay una erupción aquí, la lava caerá por esta vía. Obviamente aquí no va a caer lava, ¿no? Entonces, lo que se está asumiendo aquí son múltiples escenarios a lo largo de toda la caldera, ¿no? Y lo que se hace es ver qué zonas se inundan con más facilidad de lava, ¿no? Y bueno, aquí lo mismo con los lahares. Aquí se ha utilizado múltiples escenarios con erupciones a lo largo de toda la zona de glaciares, ¿no? Entonces, bueno, todas las imágenes que he puesto se pueden explicar más, ¿no? Y tienen preguntas de este tipo, porque claro, esto es cierto que no es lo mismo que la erupción ocurra aquí o que ocurra en este lado, ¿no? Porque la base está aquí, entonces si ocurre aquí la erupción va a afectar mucho más, ¿no? Y el mapa de peligro va a ser diferente, ¿no? Hay que tener en cuenta todas las opciones para emitir, o sea, para generar un mapa de peligros completo hay que tener en cuenta todas las opciones posibles y eso es un trabajo bastante amplio, ¿no? Yo iba a hacer también Yo quería preguntar una cosa que es muy poco científica, en verdad. Pero... Eso también podéis preguntar, ¿eh? Claro.
Pero que cuando has dicho que el semáforo en la isla de excepción ha estado siempre verde, excepto un periodo de 3 días que hubo un estado de emergencia, ¿cómo es un estado de emergencia en un sitio tan aislado, donde el único transporte es una Zodiac? ¿Qué ocurre realmente ahí? ¿O qué tipo de medidas se pueden tomar? Bueno, en teoría las medidas que hay que tomar están explicadas en hay tablas parecidas a esta, ¿no? Más completas, que explican lo que hay que hacer. En realidad, esto fue una discusión, esto fue una aventura, vamos, porque nunca se había cambiado el semáforo de verde, nunca había pasado de verde, entonces ponerlo en amarillo era como meter miedo a la gente. Las familias se preocuparon, las familias de la gente que estaba allí, pues normalmente el semáforo se pone en la página web de la base, entonces hay un simbolito que está verde, ¿no? Pues cuando se puso en amarillo, no se puso, o sea, se quitó el semáforo, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve un semáforo que no se ve, ¿no? Entonces, eso está para que la gente sepa que hay anomalías en el comportamiento del volcán. Si lo quitas cuando hay anomalías, pues ya no tiene gracia, ¿no? Entonces, la reacción de la gente fue curiosa en todos los ámbitos, porque también había discusiones sobre quién tenía que decidir si el semáforo se ponía en amarillo o no, porque había quien pensaba pues, que lo tienen que hacer pues, los científicos, que son los que saben, ¿no? Había quien pensaba, por ejemplo, el jefe de base, que es un militar. Bueno, los militares pues tienen la jerarquía, la tienen muy interiorizada, ¿no? Entonces, él decía que tenía que ser el jefe de base. Hay un organismo nacional que es el Comité Polar Español, que es el que gestiona todo lo que tiene que ver con la Antártida, y hay un presidente en el Comité Polar Español que decía que tenía que ser él, ¿no? O sea, aquí todo el mundo no se sabía muy bien quién tenía que tomar la decisión. Y bueno, y tampoco, pues eso, cómo gestionarla, ¿no? Porque, claro, la familia se enteraba de que mi marido que está allí, pues resulta que está el semáforo en amarillo y pues que se venga, ¿no? O sea, en realidad, si leemos esto, pues fijaros que el semáforo en amarillo lo único que nos dice es que hay más terremotos de lo normal. Aparecen anomalías en un número significativo de observables volcánicos. Pues aparece deformación, aparecen terremotos y la actuación que nos piden es confirmación. O sea, no hay que hacer nada. Lo único es esperar a ver si eso se mantiene o no. Si se mantiene y va en aumento, entonces pasaremos al siguiente nivel, que ya sí nos están pidiendo que hagamos algo, que es que nos preparemos, ¿no? Pero en el nivel amarillo, en teoría, no hay que hacer ninguna actividad adicional. Es solamente un nivel informativo para que la gente sepa que hay anomalías en el comportamiento, que las puede haber. O sea, el comportamiento de un volcán no es lineal, no tiene que estar siempre en verde, y es muy común que se salte al amarillo y que se vuelva otra vez al verde, porque se ha detectado algo y luego resulta que, o puede incluso haber sido un error, ¿no? Pues que uno va y se cree que hay más terremotos y luego, no, pues no, pues ya está, vuelve al verde, no pasa nada. Pero lo que yo no veo bien es no usarlo. O sea, si está este sistema, pues es para usarlo y para que tenga publicidad, que si un buque de turistas va a entrar a la isla y ve que está en amarillo, pues a lo mejor dice, pues voy a visitar otra zona para no arriesgarme, ¿no? Eso, bueno, ya depende. En principio no pasa nada porque hasta que no esté en naranja ya os digo que no hay que hacer nada. Pero bueno, es algo que está también la naturaleza humana, ¿no? Que nos asustamos, ¿no? Y además esa fue la primera vez, no había pasado antes. Y entonces, pues bueno, es algo que no es lo normal y algo que nosotros llevamos mucho tiempo presionando para que se informe, ¿no? Cuando uno participa en la campaña antártica recibe un montón de información, pues desde el Tratado Antártico hasta el comportamiento, el código de conducta cuando te encuentras un pingüino o lo que sea, ¿no? O sea, hay muchísima información. Pues entre esa información tiene que ir que la isla de excepción es un volcán activo y el semáforo, lo que significa cada nivel, que si está en amarillo no pasa nada, en fin, tiene que estar toda la información completa, ¿no? Esa información, bueno, yo soy uno más, ¿no? Y cuando me dan toda esa información, no la miras, porque no te vas a poner a leer el Tratado Antártico y el Protocolo de Madrid y no sé. Entonces, pues bueno, pero que yo siempre lo insisto en las reuniones y eso, que tienen que saber la gente que van a un volcán activo, que luego no vengan diciendo que es que no se pueden ir, ¿no? O sea, si está en amarillo y tal, tú lo sabes, no te puedes ir, ¿no? Primera crisis del 99, lo que se tomaron fueron algunas medidas de que el buque tuviera unos 6 horas de navegación de donde estábamos nosotros y se hacía una vigilancia más intensiva, pero también el instrumental que teníamos entonces era mucho más malo,
O sea, no es la instrumentación que hay ahora. Entonces, lo que sí se hacía era vigilar continuamente, ir varias veces al día a las estaciones a recoger los datos. El equivalente sería un naranja. Tuvimos tremor sentido y tuvimos terremotos bien sentido y demás. Pero no había el semáforo, entonces eso se puso después. Sí, bueno, esto es una lucha que ha costado mucho que vaya calando, ¿no? O sea, este tipo de niveles de alerta se utilizan en todos los observatorios volcanológicos del mundo, pero en concreto en la base, en la isla de Decepción, no está implantado un observatorio como tal, ¿no? O sea, nosotros hacemos este trabajo porque vamos allí a hacer otro tipo de investigaciones. Y ya que estamos allí, pues lo hacemos, ¿no? Pero no está organizado, ¿no? No está organizado como observatorio volcanológico. Entonces, el uso de esto pues, queda un poco en el aire, ¿no? Y pues esto lleva aceptado, no sé, llevará 10 años por ahí en funcionamiento. También hay otra cosa que no he comentado, pero que es el protocolo para abrir la base. Cuando uno llega a la isla de Decepción, no tenemos ni idea de la actividad sísmica que hay. Entonces, va a descargar el barco allí toda la gente y lo va a dejar y se va. Entonces, hay un protocolo, es decir, bueno, pues vamos a tomar datos, el barco se espera allí por lo menos mediodía, hasta que aquello se ve que está bien, que está tranquilo, y entonces se va, ¿no? Entonces, eso también ha costado pues, muchas discusiones, ¿no? Para que se acepte. Bueno, yo tenía una duda también. Es que me parece curioso que se decida poner la base justamente donde hay un volcán. ¿Eso por qué? ¿Porque tiene mayor interés científico o porque sí, porque cayó allí? O... Sí, bueno, eso tiene su historia, que yo conozco una parte, no conozco todo, pero la primera base fue la base de Juan Carlos I, que está en la isla de Livingston, que allí no hay peligro, o sea, no hay volcanes, bueno, está a 40 kilómetros de Decepción, que tampoco es muy lejos, ¿no? Pero que se supone que es un sitio más seguro, más adecuado para una base, ¿no? Lo que pasa es que hubo un grupo de investigadores españoles que empezaron a colaborar con argentinos, porque Argentina sí tenía una base en la isla desde los años 50, y entonces empezaron a usarla para hacer campañas, ¿no? Entonces de ahí vino un poco plantearon la posibilidad de hacer una base. Al principio no fue una base, fue un campamento, que estaban allí con tiendas de campaña, y tenían mucho apoyo en la base argentina, ¿no? Y bueno, y este grupo de gente que te digo eran volcanólogos, ¿no? Entonces les interesaba estudiar el volcán de Decepción. Entonces luego el ejército se interesó por el tema y propusieron el campamento temporal. Después el campamento se hizo refugio, después el refugio se hizo base, ¿no? Entonces ha habido ahí un proceso y al final pues hay una base que es un sitio muy interesante para trabajar, para investigar, porque está encima de un volcán, ¿no? Entonces, y además un volcán que tiene acceso relativamente sencillo, porque claro, tiene la posibilidad de navegar alrededor y moverte rápido de un sitio a otro, ¿no? En otros volcanes, no sé, en experimentos en volcanes parecidos, no sé, por ejemplo, está aquí, estaba un compañero que es de Catania y en el Etna, un volcán muy grande, que cualquier movimiento requiere una infraestructura enorme, porque no hay carreteras, ¿no? Tienes que ir con la estación a cuestas, con las baterías. Entonces no es lo mismo que llegar en el barco, en la Zodiac y depositar las estaciones, ¿no? Gracias. Vale, pues si no hay ninguna pregunta más, cortamos ya el Coffeeversity de hoy. Y nada, darle las gracias al profesor por asistir, a todos vosotros también. Y que nos vemos en la próxima. En 3 semanillas tenemos otra, ¿vale? Aquí en el mismo sitio de siempre, a la misma hora de siempre. Muchas gracias por venir.